si te pudiera pedir que compartieses tu pantalla con el público, pues podemos comenzar un poco la presentación. ¿La veis Bueno, ya? retomando, muchas gracias, gracias. Bueno, y podemos pasar incluso a la siguiente, ¿no? Vamos a la diapositiva número 2, en todo caso. Bueno, esta es la segunda charla de esta serie y, bueno, para aquellos que no tuvieran oportunidad de escuchar la charla que se produjo hace 3 semanas, que también entronca muy bien con este tema, pues se la recomiendo a todos los oyentes muy articulada, o sea, muy encarecidamente, ¿no? De Sebastián Faber, que dibuja una cartografía o un mapa, digamos, del exilio republicano en Estados Unidos durante el siglo XX, ¿no? También tiene un libro muy bueno sobre este tema que edita junto con Cristina Martínez Carazo, llamado Contra el Olvido, ¿no? Una de las cosas que mencionaba en esa presentación hace unas semanas es que, digamos, dentro del hispanismo en Estados Unidos, el número de académicos que conocemos, ¿no? Al menos en términos de su participación como activistas, su compromiso político, tanto a la investigación y sobre todo por fuera de la universidad, pues digamos, como decía Gonzalo, nos decía un poco antes de comenzar, pues que nos faltan los referentes, ¿no? Y sin embargo, si bien es cierto, como decía Sebastián Faber, pues que no hay muchos referentes, nos traía a colación el caso de Carlos Blanco Aguinaga, que es definitivamente un referente importante, existen, ¿no? Por ejemplo, el caso de Carlos Blanco Aguinaga, pues sabemos que trabajó de forma muy activa con la población chicana, con la población latina, en el caso de San Diego, pero también con la población africanoamericana. Organizó muchas protestas en contra de la guerra, participó en ocupaciones de edificios, tanto en el DF como en San Diego, como en protestas, en España. Fue miembro del Partido Comunista en España, incluso participó activamente, es decir, que tiene toda una trayectoria de activismo y no es el único, hay otros también. Él tiene libros autobiográficos muy interesantes que dibujan todo un mapa, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de gente como Víctor Fuentes, en la Universidad de Santa Bárbara, por ejemplo, participa activamente con el movimiento de César Chávez, con los campesinos, en las publicaciones, la ayuda a publicar su periódico, va con los estudiantes a producir un programa de radio, para dar clases en el sistema de prisiones, una de las etapas que define como una de las mejores etapas de su vida y de la cual se siente más orgulloso, ¿no? ¿Por qué traigo toda esta colación? Esa tradición sigue y, en cierto modo, se amplía, ¿no? Todavía hay gente en el siglo XXI que sigue haciendo ese tipo de actividades. Tenemos a Luis Martín Cabrera, que tiene un libro muy interesante en el que detalla el tipo de actividades en el que él y otros han participado en los últimos años también. Y hay más, ¿no? Desde Feminismo Ellen Mayo, y mucha más gente que no vamos a mencionar hoy, porque el tema no va a ser hoy tanto hacer una cartografía de activistas, sino de pensar en cuál es el contexto en el que estamos en la universidad y algunos ejemplos de proyectos prácticos y aplicados que hemos desarrollado nosotros, pero que esperamos que se puedan reproducir y desarrollar también en otras partes del país, ¿no? Y luego, al final, pues tendremos unos minutos para responder algunas de las preguntas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, entonces. Forzando un poco la lengua con un pequeño juego de palabras, vamos a pensar un poco en la función del intelectual y, sobre todo, hoy día en la universidad, los profesores universitarios, ¿no? Si nos remitimos a la antigua Grecia, ¿no? A la academia, se consideraba que para participar tanto en la academia como en la política era necesario el tiempo libre, lo que llamaban el escolé, ¿no? Escolé, del cual viene pues la disposición escolástica, ¿no? De la cual hablaba Bourdieu, que implica, bueno, cierta distancia con respecto a las urgencias cotidianas, materiales de todos los días. De escolé viene escuela, ¿no? De disposición escolástica. Tiempo libre era necesario para participar tanto en la academia como también en la discusión y debate en torno al interés general, ¿no? Digamos, el interés general de la polis, de la comunidad, lo que llamaríamos política. También los romanos tenían un término que era otium, ¿no? Siguiendo un poco a Santiago Albarrico, ¿no? Decía que los hombres que no tienen el tiempo, la disposición para invertir sus energías en este debate en torno al interés general serían los hombres de necotium, ¿no? De ahí los hombres de negocio, es decir, aquellas personas que no están involucradas o que no tienen el interés, la disposición adquirida para participar en ese tipo de debate. También los griegos tenían un nombre para estas personas a las que consideraban peligrosas para la democracia. Los llamaban los idiotas, ¿no? De la raíz idios, que alude pues, al ámbito de lo privado, lo personal y demás, pues vienen palabras como idioma, identidad y demás, pero también viene la palabra idiota, no en el sentido de pocas luces, sino de preocuparse estrictamente por lo individual, por lo personal, por el ámbito de lo privado, ¿no? ¿Por qué traemos todo
esta colación y por qué estamos jugando con estos juegos de palabras. Se trata de idealizar la antigua Grecia, la antigua Roma, unas sociedades, ¿no?, basadas en la explotación, en el clasismo, en el esclavismo, en el patriarcado y demás. No, en absoluto. Vamos a pasar a la siguiente. Todo esto lo que hace es que nos hace pensar o nos puede invitar a reflexionar sobre nuestro papel como profesores en la universidad. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Debemos abogar por la democratización del escolar, es decir, por democratizar la educación, democratizar el ocio y con todo lo que ello implica con respecto a democratizar las condiciones materiales y reales de existencia del personal, a fin de alentar la preparación de ciudadanos que valoren el conocimiento, que estén dispuestos a participar en el debate en torno al bien común, o por el contrario, debemos abandonar nuestro papel como educadores y convertirnos en meros gestores de información y de conocimientos técnicos, haciéndonos cómplices en la producción de una sociedad de idiotas, en el sentido de la antigua Grecia, es decir, una sociedad de personas centradas en sí mismas y preocupadas principalmente por sus asuntos privados y por su avance personal. Esto sería un poco la lógica del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? ¿Preparar ciudadanos o idiotas? ¿Participar en la reproducción acrítica del status quo o apostar por la intervención, ¿no? Bueno, pues creo que ya se ve por dónde vamos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hoy día la universidad, la educación superior está siendo víctima de un grave asalto neoliberal, ¿no?, al igual que la mayor parte de la población y también de nuestros comunes. ¿Qué implica todo esto? Una creciente injerencia heterónoma, externa, desde el ámbito empresarial, desde el mundo de los negocios, una intervención que está redefiniendo gradualmente tanto el propósito como el sentido de la educación, de la docencia, de las condiciones laborales de los académicos e incluso de la vida misma, todo ello según la racionalidad instrumental del mercado. Y aquí sigo este libro tan bueno que mencionaba Gonzalo, de Henry Giroux, ¿no? La implantación del lenguaje empresarial se aprecia cada vez más en el campo de la pedagogía, colonizado hoy por categorías que nos vienen de fuera, como rendimiento, competitividad, competencias, medición de resultados, eficiencia, eficacia, estándares, acreditación o calidad, ¿no? Es decir, todo ello pues, nos remite a la cadena de montaje industrial, ¿no? Esto que ver con la academia. Es decir, la gente lleva aprendiendo cosas desde hace miles de años sin ninguna de estas categorías. Habría que ver por qué y en qué sentido se utilizan y para qué. Bajo este modelo de conocimiento mercantilizado y de capitalismo académico, las humanidades suelen quedar relegadas a una función ornamental. Y esto nos preocupa profundamente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en términos de la configuración del poder dentro de la universidad, lo que hemos visto en los últimos años es un trasvase de poder del profesorado hacia lo que podríamos llamar el administrariado o incluso el administrariado, si se nos permite el juego de palabras, ¿no? Es decir, explosión en el número de personas que trabajan dentro de la administración de las universidades. Y el motivo es bastante fácil de entender, ¿no? Es decir, que el prestigio, el capital simbólico y el poder de un administrador depende en gran medida, como en cualquier ente, del presupuesto que maneja y del número de personas que trabajan por debajo de esa persona que está en la administración. Luego, la lógica de la administración es contratar administradores para generar más burocracia, más. ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido una explosión de administradores, muchos de los cuales no tienen, en muchos casos, ningún tipo de experiencia académica digna de tal nombre. Es decir, que simplemente gente que dedicada a los negocios que entra, hay excepciones, por supuesto, pero estamos viendo los patrones, ¿no? Y además hemos visto inversión en infraestructuras ostentosas, instalaciones similares a los de los complejos turísticos, ahí se va una gran parte del dinero. ¿Qué implica esto para el profesorado? Precariedad. Cada vez hay más gente con contrato precario, profesores que terminan de estudiar y se encuentran de que tienen que dar clase, bueno, pues a tiempo parcial o con un contrato que van a ver si se lo renuevan de un año a otro, pero no encuentran un puesto de trabajo fijo y estable con el cual puedan planear una trayectoria vital digna de tal nombre, ¿no? Entonces vemos que incluso antes de la crisis del COVID-19 ya había números de, bueno, por ejemplo, en España el caso de los PNNs, ¿no? Pues muy elevados, la precariedad en torno al 50% y entre el 76 y el 78% en Estados Unidos. Vamos a la siguiente diapositiva, pues. Bueno, entonces, después de lo que estaba contando Steven, a nosotros nos dio por pensar en opciones, ¿no? En cuál es el horizonte propositivo que se nos abre ante este panorama como académicos, como docentes y como investigadores y activistas sociales, ¿no? Entonces, pensamos en dos respuestas posibles, en la respuesta activista frente a la quietista, ¿no? El activista que se indigna y responde públicamente a la crisis y abre debates, participa en intervenciones públicas, polemiza,
Anima la participación sindical, insiste en gobernanzas compartidas, democracias institucionales, la creación y promoción de nuevas esferas públicas de confluencia, el diálogo, etcétera. O la versión más quietista, es decir, nos adaptamos al status quo. Entonces esto, bueno, pues lo vemos a nuestro alrededor, ha generado posiciones cínicas, acomodo, retracción, desinterés, estados de indefensión aprendida, neutralidad y miedo. Obviamente nuestra respuesta ha sido, bueno, pues decantarnos por un activismo manifiesto. Si vamos a la siguiente, nosotros empezamos un poco a pensarnos en la línea de la tercera cultura, y para quienes no están familiarizados con esta tradición, bueno, hay un libro seminal de C. Bisnow del año 58, The Two Cultures and the Scientific Revolution. Luego tenemos el libro de John Brooke, también en esta línea, y por supuesto el de Fernández Buey para la tercera cultura, ensayo sobre las ciencias y las humanidades. Básicamente, por tercera cultura estamos entendiendo una superación del parcelamiento de conocimiento y educación, es decir, el saber no le corresponde solamente a la academia, y por otro lado la superación de estas burbujas epistémicas en que se inscriben las disciplinas y las subdisciplinas, ¿no? Entonces, desde esta posición pensamos que urge defender una cultura que sea rica, holística y diversa para todos, para cualquiera, que además sea una cultura científica, humanista y dialogante, que aspire a superar esa parcelación de la que he hablado y que además esté al servicio siempre del bien común, no del beneficio empresarial, ¿no? ¿Qué queremos que se potencie? Bueno, pues la criticidad y la creatividad anticapitalista y, por supuesto, la participación cívica y democrática de toda la mayoría o de cualquiera que esté vinculado a la educación. Al fin y al cabo, claro, el derecho a leer, interpretar y el derecho a pronunciar el mundo no puede seguir siendo de unos pocos y de unas pocas, entonces abogamos por esta tradición. También nos inscribimos en la tradición de la educación expandida, es un concepto que CEMOS 98 recoge, y en esta tradición, bueno, pues hay personajes como Freire o Pichon Rivière, la escuela que viene desde Uruguay, y básicamente se trata de empezar a pensar que la educación es un acontecimiento que puede ocurrir en cualquier parte y que además puede ser alimentado por herramientas que en principio nos pueden parecer fuera de lugar, ¿no? Entonces, con estas dos ideas en la cabeza, y estamos sintetizando mucho de dónde venimos y con quién nos estamos identificando en el proceso, hemos pensado a lo largo de estos años, pues son muchos años de trabajo en esta dirección, distintas propuestas modestas, y son propuestas que diseñamos y ponemos en la práctica en nuestras instituciones, pero que siempre abrimos al prototipo y la réplica. Las hemos diseñado siempre para promover el empoderamiento colectivo y la justicia social. No tienen nada que ver con propuestas caritativas o asistencialistas buenistas. Intentamos con todas estas propuestas y estos diseños curriculares dotar al estudiante de lenguaje y herramientas para que puedan establecer conexiones entre la esfera privada y la esfera pública, entre las consideraciones personales y los problemas sistémicos y estructurales. Y a través de todos estos proyectos horizontales y de colaboración hemos buscado siempre hacernos útiles y visibles en nuestras comunidades. El modelo por el que estamos abogando es un modelo integral, que tenga siempre un pie en la calle y otro en la oficina y que haga confluir esferas que con frecuencia encontramos diferenciadas: la esfera de la docencia, la esfera de la investigación y la esfera del servicio y de la comunidad, ¿no? Entonces, que tenga muy clara esta triple visión. Y con todo esto en mente, generamos las siguientes prácticas de las que vamos a empezar a hablar. Bueno, pues una de las cosas de las cuales nos sentimos más orgullosos, muchas personas, es de haber participado durante muchos años en la sociedad, bueno, ALCES 21, ¿no? Que originalmente pues eran las siglas de la Asociación Internacional de Literatura y Cine Españoles del siglo XXI, pero bueno, realmente es un movimiento más amplio, ¿no? Es un movimiento cultural entendido en un sentido incluso más amplio. Yo recomendaría a aquellas personas que tengan interés en saber un poco más sobre este colectivo, pues acudir a Facebook y ver el excelente documental que hizo Miguel Ángel Nieto para ALCES hace unos años. Está en su versión íntegra en Facebook y hay una versión más resumida en el enlace que envió Gonzalo, hay, digamos, una versión más corta, ¿no? En breve, ¿qué podríamos decir de ALCES? ALCES surge hace más de 10 años a través de un debate entre diversos profesores universitarios. Entre ellos pues estaba Palmar Álvarez, Helen Mayo, Javier Torre, Durne Portela, estaba yo, Teresa Herrera, más personas, ¿no? Y que todavía siguen muchas de ellas involucradas hasta hoy día, de la noción de que el campo de la producción cultural se encuentra segmentado.
¿no? Entonces, de que, por ejemplo, los profesores universitarios no tienen conciencia plena de cuáles son algunos de los retos, de los desafíos a los que se enfrentan profesores de secundaria, profesores de primaria, quienes a su vez pues puede que no tengan una idea plena de cómo funciona el mundo de las editoriales, ¿no? Los editores viven en su mundo, los creadores, bien sean dramaturgos, poetas, novelistas, directores de cine y demás, cada uno vive en su esfera. Y resulta muy difícil desarrollar una visión de conjunto, ¿no? Donde haya vías de comunicación entre todos estos diferentes segmentos sociales. La idea de Alces era generar un espacio en el que pudieran dialogar, ¿no? Digamos, personas de esferas muy diferentes e incluso, bueno, vinculándonos con gente del campo de la producción cultural dentro de los movimientos sociales, como vemos en la imagen que tenemos puesta ahora mismo, y entender la cultura en un sentido amplio, no simplemente como algo que flota por encima de nuestra distopía capitalista, sino como algo que está integrado en la vida cotidiana del quehacer diario, del día a día, que puede tener una función reproductiva o contrahegemónica, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, Alces produce encuentros cada 2 años presenciales en España, este año serán virtuales, y también otro de los cauces para estimular el contacto y el diálogo es esta revista de Alces 21, que es una revista con diferentes secciones. Cada número tiene siempre una sección temática, bien sea, bueno, pues hemos hecho un número dedicado a géneros que no se suelen explorar, a la relación entre cultura y movimientos sociales, al debate entre capitalismo y democracia y cómo eso se lleva al ámbito cultural, etcétera, ¿no? Ahora David Vila está preparando un número sobre la música, que va a ser muy interesante en relación al modelo de la economía política que tenemos hoy día. Y participan no solamente personas del ámbito académico, en la parte, digamos, estrictamente tradicional, revisión por pares y demás, sino también hay una sección abierta de ensayo en la que pueden participar personas que no vienen del ámbito académico, sino del mundo editorial o del campo de la producción cultural, creadores, artistas y demás, que pueden tener algo que aportar, pero que no necesariamente quieren hacerlo de una forma académica al uso tradicional, ¿no? También hay una sección de reseñas espléndida, una cantidad de reseñas de libros que es una contribución muy significativa al campo de nuestra humilde opinión, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas. La investigación también tiene otros cauces. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en tanto que, pues bueno, muchos de estos encuentros han posibilitado el contacto entre personas de diferentes disciplinas y subdisciplinas, incluso con gente de diferentes campos y de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este libro que editaron Palmar Álvarez Blanco con Antonio Gómez López Quiñones, en el cual participan muchas de las personas de Alces y también por fuera de Alces también, ¿no? Es decir, que en el que exploran el concepto de la precariedad, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, es una perspectiva de las ciencias políticas, de la economía, de la crítica cultural, la crítica literaria, desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Viendo el concepto de precariedad como una categoría general, casi universal, inherente al ser humano y a la existencia, pero también como una característica que define estructuralmente o que es condición necesaria del capitalismo avanzado tal y como lo conocemos. No podría existir sin la precariedad y el precariado y bueno, esa armada de reserva proletaria y demás, ¿no? Entonces, pues este libro también genera un diálogo entre personas de diferentes disciplinas, ¿no? Y, bueno, otro ejemplo de este tipo de acercamiento, pues sería, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, este libro que coordinamos y editamos Óscar Pereira y yo, en el cual también participan personas académicos de diferentes ámbitos, ¿no? Bien sean de las ciencias sociales, de la economía, gente que viene del mundo ecologista, análisis de los medios de comunicación en España, del campo de la sociología, la movilización política que se produce en los últimos años y también desde el punto de vista de los cambios culturales que se han producido en los últimos 10 años en España, ¿no? Desde diferentes perspectivas pues bastante diversas y bastante ricas. Claro, también parte del propósito de este tipo de proyecto consiste en dar a conocer por fuera de España a gente que puede ser muy conocida, muy valiosa, que se conoce en España. Por ejemplo, algunos de los miembros fundadores de Podemos tienen capítulos en este libro, pero que, bueno, digamos que no necesariamente han sido traducidos lo suficiente, no se conocen tanto por fuera de España. Y eso también era uno de los proyectos, uno de los propósitos de difusión de esas perspectivas que pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, como romper con el bipartidismo y cosas así y demás, ¿no? Bueno, sigamos adelante entonces. Vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre el diseño curricular a través de la participación comunitaria. Aquí muy brevemente decir
que los proyectos que hemos diseñado a lo largo de los años, pues son proyectos que surgen orgánicamente a partir de las necesidades reales de nuestras comunidades. Es decir, que no llegamos nosotros desde la universidad a decir a la gente lo que necesita, sino al revés. Somos nosotros los que nos hemos relacionado con mucha gente en nuestra comunidad a lo largo de los años y que hemos escuchado para ver cuáles son las necesidades reales que tiene la gente, y no tanto el mundo empresarial, sino los colectivos sociales y demás, ¿no? Para ver cómo podemos incidir y combinar lo que hacemos en el salón de clase de tal forma que podamos diseñar proyectos con los estudiantes y con la comunidad, de forma que se generen relaciones de trabajo, de colaboración solidaria y horizontal, no relaciones, como decíamos antes, de verticales, de compasión, de caridad, y pobrecitos, menos mal que ese no soy yo, vamos a hacer activismo turístico para ver cómo es. No, nada de eso, absolutamente nada de eso. Es una oportunidad de politizar los problemas, de contemplarlos dentro del contexto estructural, institucional, y de analizarlos y de politizar estos problemas, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Me voy a detener un poco en este primero de la siguiente diapositiva y luego iré un poco más rápido con los siguientes, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que había en mi comunidad, y este es un proyecto que se podría reproducir en otras comunidades de Estados Unidos, Gonzalo lo mencionaba antes, es el tema del voto, ¿no? Históricamente en el sur de Omaha vive el grueso de la población latina de mi comunidad. Históricamente, durante muchos años, este segmento de la población no se vio reconocido políticamente, simbólicamente, y tampoco participaba activamente en el proceso democrático y en las votaciones. ¿Qué se puede hacer en un caso así? Bueno, voy a describir un proyecto que yo hice y que he repetido numerosas veces con clases de conversación avanzada, pero que se podrían hacer también con voluntarios en la comunidad y de otras mil maneras, ¿no? Entonces, trabajando con voluntarios del sur de Omaha, mis estudiantes han desarrollado proyectos para ir de casa en casa y averiguar, bueno, si la gente puede votar, si están inscritos ya para votar, si necesitan ayuda para inscribirse para votar, si pueden ir a votar el día de las elecciones, si saben que pueden pedir los materiales para votar con antelación, si son conscientes de los referéndums que va a haber, etcétera. Entonces, los estudiantes tocan en la puerta y dicen, bueno, usted puede votar, está inscrito, etcétera. ¿Sabía usted que va a haber un referéndum para incrementar el salario mínimo en el estado de Nebraska? Anda, pues no lo sabía. ¿Por qué es tan bajo? ¿Y cuánto lo quieren subir? Bueno, pues serían $2 por hora. Eso es mucho dinero. ¿Y cuándo dice que es el referéndum? ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted del instituto que hay aquí en el sur de Omaha? Es un desastre. Tengo 2 hijos que van ahí, los baños que dan pena, es un estado lamentable el instituto. ¿Sabía usted que va a haber un referéndum para hacer una apropiación de un bono de más de $4 millones que potencialmente se podría utilizar para construir una nueva escuela, un nuevo instituto con nuevas instalaciones y demás en el sur de Omaha? Ah, pues no tenía ni idea. Bueno, pues entonces los estudiantes reparten folletos bilingües del American Women League of Voters, ¿no? Folletos bilingües con los nombres de los candidatos, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren intentar hacer en caso de que sean elegidos y demás, y que la gente sepa que puede votar bueno, en caso de que puedan votar, por supuesto. La primera vez que hicimos este proyecto, mis estudiantes se pusieron en contacto con más de 5.000 personas en el sur de Omaha, y los voluntarios se pusieron en contacto con unas 2.000 personas. Luego estamos hablando de más de 7.000 personas, ¿no? Bueno, uno puede pensar, 7.000 personas no son tantas personas, pero en un estado como Nebraska, a veces los referéndums, las elecciones se deciden por 2.000 votos, elecciones, un pequeño margen puede causar que la diferencia sea de un lado o de otro. Y bueno, en el caso de los referéndums que comenté, pues la gente del sur de Omaha salió muy contenta en ambos casos con los resultados, ¿no? Una vez que sabía, se enteraron de que esto iba, y bueno, eso repetí referéndums y demás, y participó de una de las... Creo que tenemos, perdona que interrumpa, los políticos. creo que tenemos problemas escuchándote, Steven. Palmar, ¿tú tampoco lo escuchas bien? No, yo he dejado de escuchar hace un segundo.
Seguramente esto es no más que temporal. No sé si Palmar tienes también otras diapositivas para hablar o... No, porque esta parte es Vale. la de Steven. Adelante, entonces sigue, Steve, por favor. Perdón. Creo que ya no es exactamente dónde me quedé, pero bueno, continúo con este otro proyecto que sería el de la atención médica en Estados Unidos. Muchas veces los inmigrantes, sobre todo los que no tienen documentación, no pueden acceder a servicios médicos, no pueden comprar seguro médico ni siquiera con el dinero en la mano por no tener la documentación apropiada. Esto implica que hay millones de personas en Estados Unidos que no tienen acceso a servicios médicos mínimos y decentes y demás. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Omaha hubo estudiantes de medicina que decidieron formar una clínica para asistir, pues para que haya algún tipo de asistencia a personas de bajos recursos, migrantes y demás. Y hace 20 años, pues tuvo un exalumno mío que se fue a estudiar medicina y dijo, estamos montando esta clínica, pero tenemos un problema a la hora de interpretar con los pacientes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues organizamos clases de tal manera que los estudiantes se coordinaran para trabajar tantas horas durante cada semestre como intérpretes. Esto depende también de cada comunidad y cada estado. La legislación varía. No en todos los estados se puede hacer un proyecto de este tipo, pero en algunos sí. Y en el nuestro, por ejemplo, pues sí. Ahora hay 4 clínicas diferentes que han montado estudiantes de medicina y se turnan estudiantes de diferentes universidades haciendo de intérprete en estas diversas clínicas, ¿no? En muchos estados esto es un proyecto que sirve, una vez más, es una oportunidad perfecta para politizar el problema de los derechos humanos, del acceso a los servicios médicos y demás, ¿no? Más proyectos. Vamos a la siguiente diapositiva para seguir viendo otros ejemplos de proyectos que se pueden desarrollar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el arte público pues es un arte que viene impuesto desde arriba y que nunca nadie le pregunta a la comunidad qué es lo que quiere ver o dejar de ver. Bueno, junto con personas del Departamento de Sociología diseñamos una encuesta para ir al sur de Omaha, entrevistar a la gente, una socióloga experta en demografía y en preparar gráficos que resumen la información, generó gráficos que le fueron muy útiles a los artistas que tenían que generar esculturas, murales y demás, para no meter la pata y saber un poco pues por dónde orientar sus proyectos en el sur de la ciudad, ¿no? La dignificación cultural, simbólica de la población hispana en Estados Unidos con frecuencia es un problema, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra ciudad, hay cantidad de artistas latinos e hispanos cuyo acercamiento estético, incluso cuya denuncia social a través del arte, pues no siempre es bien recibida en los circuitos tradicionales de diseminación del arte y demás. Bueno, ¿por qué no montar una exposición de obras de arte con jurado para artistas hispanos y latinos en la comunidad para resaltar el hecho de que hay gente con mucho talento que no está siendo incluida dentro de los circuitos tradicionales de diseminación del arte, por ejemplo, y que denuncia, bueno, pues la realidad social que experimenta la población latina en este país y en su comunidad, ¿no? Pues, siguiendo con la siguiente diapositiva, a propósito de resaltar la dimensión artística de denuncia, algo que Palmar y yo hemos desarrollado, y sobre todo Palmar, es la creación de exposiciones itinerantes que pueden ir de una universidad a otra con un gasto mínimo, ¿no? Por ejemplo, Palmar, junto con el dibujante español Miguel Brieva, que es excelente dibujante, ensayista, una persona con un sentido del humor maravilloso, diseñaron una exposición itinerante que va de universidad a universidad, se puede hacer en la biblioteca de la universidad o donde buenamente se pueda, y ya tienen todos los materiales traducidos para que un público angloparlante pueda acceder a todas estas viñetas y cómics y demás y puedan entenderlos, y ha tenido un éxito maravilloso. Es decir, en mi universidad me dijeron que era una de las exposiciones más exitosas en toda la historia de la universidad, es decir, que cantidad de gente fue a verla y ha tenido resultados muy buenos. También han diseñado otra exposición itinerante sobre la sátira política y lo único que tiene un profesor que hacer para participar dentro de este circuito es decir que quiere participar. Uno recibe los materiales ya organizados, hace la exposición y cuando termina los vuelve a empaquetar tal y como los recibió y los manda a la siguiente universidad. Eso que cuesta $30 de enviar, se puede hacer, es algo que se puede hacer y que queda muy bien en la universidad y que genera unos debates muy interesantes en la comunidad a nivel local, ¿no? Entonces, sigamos a la siguiente diapositiva.
concursos de escritura. En todo el país investigamos en cierto momento y encontramos como que había 10 concursos de escritura creativa en español en Estados Unidos, un país con 52 millones de hispanohablantes. Hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España y, sin embargo, ¿dónde está el español? ¿Dónde está la lengua? Cuando uno enciende la tele, entonces el reconocimiento cultural, simbólico de la lengua y de la literatura y, digamos, la necesidad de potenciar el bilingüismo, bueno, es algo que nosotros como profesores pues podemos hacer estimulando, pues, incentivando concursos de escritura. Esto se le puede dar una dimensión añadida si uno, por ejemplo, tiene un alcalde que esté dispuesto a venir y a entregar los premios a los jóvenes estudiantes, pues es una forma de dignificar el evento, de involucrar a los padres y a la comunidad y de hacer a gente consciente, a la población, pues, de la necesidad de este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, vamos a ver otros proyectos y vamos a ir pasando poco a poco a la siguiente diapositiva. Programas de lectura en castellano, bien sea en bibliotecas públicas para niños, con los estudiantes que pueden trabajar con niños, también el sistema penitenciario, ¿no? Bien sea proyectos de alfabetización, clases de la universidad, también se pueden organizar visitas, cosa que hemos hecho desde la Oficina de Estudios Latinos y Latinoamericanos históricamente, a los centros de detención de inmigrantes, pues, cantidad de gente que no tiene ningún tipo de comunicación con nadie. Es algo que agradecen, es una experiencia también que uno puede compartir después con mucha gente. Sigamos con las diapositivas, ¿no? Además de los cursos de lectura, seminarios de escritura en castellano, ¿no? Hay muchos inmigrantes que quieren dejar constancia de su trayectoria vital y no saben bien cómo organizar sus ideas para plasmarlas y dejar constancia de ellas por escrito. Bueno, los que nos dedicamos a los cursos de español y a la literatura podemos generar, digamos, cursos básicos para ayudar a la gente a organizarse sobre cómo hacer este tipo de cosas. Una compañera mía hizo esto en la universidad con mucho éxito. Sigamos. Visitas al museo con guía en castellano. Todas las comunidades tienen museos, bien sean artísticos, históricos o de diversa índole, y la población hispana frecuentemente no se siente bienvenida porque los materiales están siempre en inglés, los folletos en inglés, todo está hecho en inglés y pues la gente sencillamente, gran parte de la población y latina e hispana se siente excluida de esos espacios. Bueno, se pueden organizar visitas con guías, donde los estudiantes les explican en español el contexto en el que se produjo estas obras, donde incluso les pueden aportar una perspectiva crítica con respecto a la función propagandística de algunas de las obras, en cuyo caso pues también es interesante. Bueno, se puede hacer un análisis crítico ahí Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, teatro para niños, ¿no? Esto también, o teatro sencillamente en la ciudad. Hay muchos profesores que se dedican a hacer este tipo de actividades y es algo que pues reivindican gente como Terry Eagleton o Walter Benjamin, que decía a propósito, ambos dicen a propósito de la función del crítico literario y cultural, que no solo es la de hacer análisis y de publicar en circuitos cerrados, sino también participar activamente en el empoderamiento cultural y político de la comunidad en la que están, bien sea a través de proyectos de teatro, programas de radio y demás. Luego esto es algo que se puede hacer escogiendo bien las obras. Claro, vamos a la siguiente diapositiva. Sobre todo son formas de incidir en la cotidianidad, las experiencias cotidianas de la gente donde se producen estas experiencias de socialización, ¿no? Bueno, aquí Palmar es experta en esto y es en la creación de archivos, ¿no? Para desarrollar herramientas de investigación y de enseñanza. Implica una labor curatorial, en tanto que cada uno de nosotros tenemos áreas o, digamos, un espectro de áreas en las cuales nos interesamos y podemos participar en el proceso de selección de materiales para que otras personas interesadas en esas áreas no tengan que empezar de cero y ya tengan referencias muy bien seleccionadas con respecto a temas concretos. Por ejemplo, en este caso, a artivistas del siglo XXI. ¿Cuáles son algunos de los referentes importantes que uno podría o debería conocer? Bueno, pues aquí tenemos este 21st Century Artivism, que es un archivo excelente. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Algo más que se puede organizar y para esto no hace falta ni siquiera ser un profesor universitario. Cualquier persona en su comunidad puede desarrollar un proyecto de este tipo y es establecer un ciclo de cine. Es decir, en los cines de Estados Unidos típicamente las películas en español brillan por su ausencia, salvo de vez en cuando en algún art cinema que no está en la película de Almodóvar y tal, o algún clásico, pero en general brillan por su ausencia. Bueno,
Esto es algo que Palmar ha hecho en su comunidad, yo he hecho en la mía. Yo también llevo pues 12 años participando con un cine sin ánimo de lucro, y montamos siempre entre personas de la universidad, personas de la comunidad y personas del cine ciclos en el cual seleccionamos películas con algún tipo de criterio temático para que tengan cierta coherencia orgánica y pues teniendo en cuenta pues digamos características formales y estéticas, pero también sociales, políticas y temáticas, a fin de producir después un debate, de generar una esfera pública donde gente muy diversa se pueda reunir después de la película, una pequeña charla con personas que saben algo del tema del que va la película, o con expertos, o bien incluso trayendo directores de cine. Esto se puede hacer. Hay fondos a veces, bueno, pues en cada estado tiene asociaciones para las humanidades, uno puede solicitar una beca para conseguir dinero e invitar a un director de cine, o en el caso de España pues están las ayudas de ACE, ¿no?, que es la Acción Cultural Española, las embajadas culturales también a veces ayudan con los derechos de las películas, hay fundaciones culturales, toca explorarlo, pero esto es algo que se puede hacer. O en el peor de los casos, si uno es profesor en la universidad, puede montar el ciclo dentro de la universidad sin complicarse demasiado la vida, y ya cuando uno le coge un poco el tranquillo, pues pasar a montar un ciclo ya a nivel de la comunidad. Y esto es algo que puede tener un impacto bastante fuerte a la hora de politizar a la gente con el tipo de discusión que se genera después, ¿no? Palmar y yo hemos invitado, bueno, pues a Naida Sanz. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque tenemos aquí algunas de las personas a las que hemos invitado a lo largo de los años, ¿no? A Paula Ortiz, a Toni Serra, a Elias Simianini, hemos invitado a Óscar Clemente, a Cecilia Barriga, a Elena Taberna, Óscar Aybar, Héctor Medina, mucha gente. Esto, por supuesto, no sucede en un año. Son muchos años de estar haciéndolo y estar organizándolo, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, pues. Bueno, gracias, Steven. Al final, claro, de tanto hacer foros y ciclos de cine para toda la comunidad de manera regular, pues también podemos pensar en la oportunidad de convertir ese foro o ese aforo, esa esfera pública de comunicación de comunidades y de diálogo, en un curso. Este fue el caso de uno de los cursos que yo organicé. Se llamó el curso Ecological and Civilizatory Crisis, Envisioning a Sustainable Future and Equitable and Fair World, y fue un curso sobre ecología social. Entonces, para organizar el curso, lo que básicamente hice fue acompañarme de personas de distintas disciplinas y departamentos, pero también de los activistas sociales de la ciudad de Northfield. También vinieron personas como Didi Halleck o, por ejemplo, la Fundación Daniela Meadows, Óscar Clemente. Entonces, se trata de combinar en un ciclo temático de 9 sesiones a todo un conjunto de personas que integran de alguna manera una comunidad de debate. En este caso hubo 3 preguntas que vertebraron las 9 sesiones. ¿Podíamos imaginar un futuro sostenible? ¿Podíamos imaginar un mundo justo? Si podíamos, ¿cómo era? Y si no podíamos, ¿cuáles eran las condiciones que lo impedían? Al final de las 9 semanas, pues llegamos a conclusiones muy interesantes, y al mismo tiempo fue invitada no solo la comunidad de Northfield, sino también las escuelas públicas, y hubo un grupo de debate en la biblioteca pública. Entonces, bueno, fue una experiencia sumamente rica. La siguiente experiencia de la que voy a hablar tiene que ver con el vídeo participado, y aquí voy a empezar a hablar un poco de cómo transferir herramientas y metodologías que son ajenas al mundo académico per se, o que con frecuencia no hemos venido utilizando, por lo menos en nuestra disciplina, y que nos pueden permitir dialogar con el material y con la comunidad desde otro lugar. En este caso, el vídeo participado, yo tuve la fortuna de conocer a Nuria García Atienza y a Óscar Clemente, y a través de ellos hacemos 98, de quienes aprendí a utilizar la metodología, de manera que entras en una comunidad con una clase para colaborar de manera totalmente horizontal en la organización de una narración o de una narrativa de los problemas que está experimentando esa comunidad. En el caso del curso de vídeo participado como herramienta de investigación y como herramienta narrativa, los estudiantes tuvieron que convertirse durante esas 10 semanas en vecinos y vecinas de un pueblo con el que tenían, la verdad, bastante poco contacto con la zona latina, con la parte latina. Entonces, tenían que ir a las asambleas de vecinos, tenían que ir a las reuniones y congregaciones los domingos después de la misa para hablar con los vecinos de las problemáticas que se planteaban y demás. Y de toda esta confluencia y conversación y conocimiento de las distintas problemáticas surgen
4 historias, que son las que vemos en pantalla, sobre 4 problemáticas o 4 situaciones que está experimentando esa comunidad que quieren narrarle a la comunidad. Al final, esto claro es un curso de 10 semanas, al final de esas 10 semanas se hace una proyección colectiva y se invita también a las autoridades del lugar para poder tener luego un debate colectivo, de manera que esos problemas que se entienden siempre asociados a una esfera privada se conviertan en problemas públicos y analizar cuáles son las soluciones sistémicas y estructurales de posible aplicación a estas 4 problemáticas. El material regresa a la comunidad y luego la comunidad utiliza estos vídeos traducidos y con subtítulos de la manera que mejor consideran. La siguiente experiencia de la que voy a hablar tiene que ver con la entrada de los diferentes colectivos sociales en el aula. Yo llevo trabajando con colectivos sociales muchos años y he tenido muchas conversaciones sobre cómo hacer confluir la educación formal y la educación no formal en el marco de la universidad. La última experiencia, voy a referirme solamente a esta porque es la más reciente, ha sido con el colectivo social Antropolux, y aquí vemos a Rubén en una de las imágenes. Antropolux es un colectivo social que trabaja la metodología del reciclaje musical como forma de contar historias, ¿no? De hecho, si van a la constelación de los comunes, van a encontrarse con una entrevista de Antropolux hablando de su intervención en una escuela pública de Sevilla, el San José Obrero, donde están trabajando con la población migrante para generar una suerte de conciencia de la multiculturalidad de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención? Bueno, pues la metodología que están utilizando para construir esas historias. Lo que hice fue pedirle a Rubén que compartiera esa metodología con una clase donde estábamos analizando y pensando un poco el ensayo audiovisual como proceso para pensar en colectivo sobre problemáticas contemporáneas, y al final terminó convirtiéndose ese taller, fue un taller de 10 días, en un espacio de construcción colectiva de ideas, y a través de la lógica de la remezcla generamos una cartografía sonora de citas que procedían de textos teóricos que los estudiantes habían ido seleccionando, de manera que en la remezcla generamos nuestra propia narrativa del curso, ¿no? ¿Por qué utilizamos esto? Bueno, pues porque para mí fue una salida, una manera de salir de esta lógica individualista del pensar en solitario. De lo que se trata es de generar espacios de conversación y de diálogo donde poder democratizar cuestiones que nos afectan a todas. Tendremos que generar también momentos en los que ese tipo de diálogo se dé en un curso. En este caso fue salir del pensar individual para entrar en las construcciones colectivas de ideas y de soluciones. La siguiente experiencia de la que voy a hablar tiene que ver con algo que he diseñado, es un programa piloto que voy a implementar en el otoño en la universidad, y tiene que ver con colaborar con la radio, pero no solo. Se trata, bueno, de primero combatir la pobreza informativa que están fomentando los medios hegemónicos. Nos estamos viendo en plena era de los fake news, entonces me pareció oportuno regresar a la radio local y ver cómo se podría producir esa confluencia entre radio local en español, la radio latina, el superbarrio latino de Northfield, los estudiantes de Carleton College, pero también cómo poder trabajar con las tecnologías aplicadas desde otro lugar, cómo hacer entrar a un estudiante de doctorado con su tesis doctoral en todo este proceso para que su tesis doctoral sea un proceso de investigación aplicada, implicada y ubicada. Por supuesto, cómo hacer entrar a la comunidad en este diálogo y a la propia institución. Y de aquí sale este curso, que es un curso piloto, y como todo lo que hemos ido mencionando, estará en abierto y será prototipable y replicable. Así que si cualquier persona quiere realizar cualquiera de estas experiencias, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros y acudir a la página de los comunes. En este caso, el curso ha sido posible, bueno, la experiencia, porque todo esto va a ser un taller de 10 semanas, porque conseguí una beca a través de Mellon Foundation, que están abiertas a este tipo de solicitudes. Entonces, también Steve lo ha mencionado antes, pero a veces no se necesita mucho dinero para realizar estas actividades, y otras veces, si se necesita, existen canales de subvenciones para este tipo de proyectos de Civic Engagement. Seguimos con la siguiente, pues no tenemos mucho tiempo y quería llegar a la constelación de los comunes, que en realidad es un proyecto de investigación aplicada, implicada y ubicada y parte de una responsabilidad para con el mundo de los colectivos sociales autogestionados. Y se me ocurrió hace 5 años empezar a investigar la cultura de los comunes y decidí
no investigarla desde un mero acercamiento teórico, sino investigarla desde las propias prácticas y desde las propias experiencias, es decir, no escribir sobre, sino escribir con y acompañada de. Y así surge la constelación de los comunes. Este es un archivo, una cartografía audiovisual en bilingüe, podemos pasar a la siguiente, que tiene como finalidad y objetivos primero, dar ejemplo y dar de verdad testimonio de la posibilidad de hacer una investigación sobre la cultura de los comunes desde el propio cultivo de lo común y desde la experiencia de lo común. Es una cartografía y un archivo abierto de comunidades de prácticas en torno al eje de lo común, y cuando utilizo este concepto estoy refiriéndome al concepto de Etienne Wendner, que luego yo amplifico y amplío dentro de la propia constelación, porque al final de lo que estamos hablando es de un laboratorio de ciudadanía para un mundo no capitalista, ¿no? También es un imaginario propositivo de muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque lo que vemos son ejemplos de que sí se puede intervenir hasta cierto punto el sistema y las estructuras dominantes y hegemónicas. Entonces, es un imaginario cultural para apoyar el cambio de paradigma en curso. También es un espacio de confluencia de sectores y agentes distanciados y diferenciados por la lógica de la competencia. Además, permite la visualización de prácticas, sirve de punto de información, de punto de encuentro y de punto de colaboración. Y, por supuesto, tiene una serie de premisas de investigación. Yo no voy a relatar aquí todo el proceso, han sido 5 años de investigación, pero sí voy a decir que traté de evitar 2 cosas. Una fue el extractivismo cultural y académico que se suele dar cuando se trata de trabajar en temas de colectivos sociales. De hecho, en el proceso muchos colectivos sociales me relataban pues, el haber sido objeto de estudio, pero no haber sido colaboradores del estudio, ni haber recibido el estudio como retorno social y haber tenido que pagar por la compra al final de un libro o por el acceso a un artículo publicado dentro de este circuito mercantilizado de la cultura, ¿no? Y esta privatización del conocimiento. La segunda premisa fue el no imponer categorías ajenas al propio estudio, es decir, fue la constelación la que acabó hablándome y contándome la historia que vamos a ver a continuación. La constelación de los comunes tiene a propósito una forma constelar. Bueno, ¿y por qué la forma constelar? Porque buscando una metáfora con la que contar todo este proceso, y ahí estaba pensando en Lizcano y su libro sobre el pensar metafórico, se me ocurrió identificar este proceso de los comunes con el concepto constelar de Benjamin, cuando él dice que en realidad los signos y los conceptos no son en sí como formas fijas, sino siempre en relación con otros signos y otros conceptos. Y si de lo que se trata ahora es de salir de una estructura y de un paradigma capitalista, donde lo que se privilegia y prima es la lógica individualista y de la competición y de la autosuficiencia, lo que correspondía era una forma que nos permita vernos en régimen de interdependencia constante, donde un signo significa en función de su relación con todas las demás. En la constelación, entonces, hay una serie de nodos, que son lo que vemos en la imagen de la derecha, son nodos temáticos que a su vez proceden de las narraciones, no son categorías impuestas a priori, y cada uno de estos nodos temáticos reflejan o representan una batalla por un derecho social. Dentro de cada uno de estos nodos temáticos hay toda una serie de estrellas, que son los distintos colectivos, comunidades de prácticas autogestionadas, que de alguna manera representan esta batalla por ese derecho social. Yo en la forma constelar solamente señalé y subrayé, y si entran en la constelación lo podrán ver, dos relaciones nodales, pero en realidad la historia, y esto aparecerá ahora en el libro sobre todo este proyecto de investigación, narra una conexión y una relación de todas las estrellas con todos los nodos. Entonces, efectivamente, la transversalidad no es una ficción o una teoría, sino que es una realidad y una práctica. Por otro lado, podemos pasar a la siguiente. La pregunta clave fue, bueno, ¿con quién y de quién me quiero acompañar? Tuve que hacer una cartografía inicial muy extensa de comunidades de prácticas identificadas dentro del territorio español y seleccioné para este primer viaje, porque ahora estamos comenzando la segunda fase de esta cartografía, seleccioné 45. Con estas 45 entabló una conversación para una posible grabación de una conversación dialogada sobre la base de un guión colaborado. Y, bueno, inició una serie de viajes, son 3 años de viajes por todo el territorio español. En el mapa de la derecha pueden ver las distintas ciudades que visité con la compañera Susana Álvarez, que fue la compañera que me acompaña con la cámara.
Y fueron conversaciones de horas. En realidad, lo que tienen en la constelación de los comunes son 1 hora y 10 minutos, pero con algunos colectivos estoy hablando pues 4, 5, 6 horas de toda una serie de problemáticas estructurales y sistémicas que están afectando este cambio o están impidiendo este cambio de paradigma por el que estamos peleando y luchando, ¿no? Entonces, al final, los protagonistas, bueno, las protagonistas son todas estas comunidades, pero también me fui acompañando de un común. Yo siempre digo, y ahora lo he comprobado, que de un común van naciendo otros comunes, ¿no? Y a este equipo se fueron sumando personas que creían en los comunes, que eran comuneras, y que de alguna manera quisieron participar de manera voluntaria, ¿no? Pues tenemos a Manuel Jimeno, por ejemplo, que ha sido una de las personas que se encargó al final de la edición del libro, que voy a enseñar más tarde, o de los gráficos, pero también está Roberto, está Javier, está Celeste, está Cristina, Hanna, Emily, Karina, y bueno, hay muchas personas que fueron estudiantes mías, ¿no? Y que participaron de todos estos talleres de los que hemos ido hablando y que de alguna manera despertaron a una conciencia de la participación colaborada y de la politización de todos estos problemas de una manera distinta. En este gráfico que vemos, bueno, pues están un poco puestas en relación todas las esferas que confluyen en este gran proyecto de investigación que ya va siendo casi un río de gentes y de experiencias y de historias. Pasamos a la siguiente para ver finalmente los retornos sociales. Como decía antes mi compañero, algo que hemos tenido siempre muy presente en el diseño de cualquiera de los proyectos que hemos presentado tiene que ver con la curaduría, y curar significa cuidar. Y significa tener muy presente el cuidado no solo con el material que recogemos y que luego de alguna manera representamos, sino también con los retornos de ese material. En este caso son muchos los relatos que yo he escuchado de colectivos que no se han sentido para nada cuidados en este sentido, de haber recibido después todo el proyecto de investigación. Y me pareció importante que el primer retorno social fuera su propia cartografía, es decir, ceder un espacio para muchas de estas comunidades que no tienen, en algunos casos sí, en otros no, páginas web o espacios donde representar su trabajo. Y entonces ven el gráfico más grande, es un poco el esquema de la constelación, y el más pequeño es lo que verán si entran en cada una de las estrellas. En este caso he seleccionado la vorágine porque es una gran cómplice de toda esta aventura y lo voy a explicar después. Y vemos aquí el pequeñito, lo que van a ver una vez que entren dentro de la constelación. Está el PDF, es una herramienta bilingüe, entonces está todo traducido al inglés y al castellano. Está el PDF con la transcripción de la entrevista. Luego tienen debajo del PDF las diferentes preguntas con los minutajes, de manera que si estamos en un foro público o en una clase y no queremos ver el vídeo completo y ir parando, podamos ir directamente a la pregunta. Una descripción del colectivo, el logo del colectivo y luego los dos epígrafes que de alguna manera relacionan a ese colectivo con los nodos temáticos, ¿no? La siguiente pantalla que vamos a ver nos va a mostrar el retorno del espacio, es decir, yo siempre he considerado, porque me dedico a la educación, ¿no?, que en el aula tiene que haber espacio para la imaginación y para la creación también, para la recreación de imaginarios. Entonces, en este espacio también he dejado un lugar para que eso sea posible. Cada una de las esferas, que es un dibujo que me cede Miguel Brieva, representa uno de los nodos temáticos. Cada uno de estos nodos temáticos nos lleva a una pieza audiovisual que cede un artista invitado. En este caso tenemos una imagen del vídeo de Elías Siminian y el tránsito, y el tema son los derechos laborales. Debajo tenemos las diferentes comunidades de prácticas que directa o indirectamente trabajan sobre este tema de los derechos laborales. El reto que yo le estoy haciendo al aula, en este caso a mi comunidad de estudiantes, es veamos todo este material y tratemos de establecer relaciones nodales. Cómo se relaciona, qué relaciones de interdependencia podemos crear y qué podemos reimaginar a partir de todo este material. La siguiente pantalla que vamos a ver muestra otro de los retornos que tiene que ver con el aula abierta. Cuando generamos a través de proyectos de investigación materiales que pueden ser útiles para la politización de todos estos problemas o para la reimaginación de horizontes distintos, siempre se nos ocurren dinámicas que acaban, bueno, pues en nuestro salón o en nuestro ordenador. Entonces, en este caso decidimos abrir este aula abierta a dinámicas que puedan pensar con el uso de los materiales de la constelación. En este caso tenemos dos, cedidas por el profesor Javier Trampas Aguas,
y si uno entra dentro de la dinámica verá que está proponiéndonos películas contemporáneas, artículos de prensa, referencias bibliográficas y las entrevistas que ha considerado oportunas para hablar de cualquiera de estos temas. Este verano estoy reuniéndome con varios profesores de educación secundaria y universitaria para generar muchas más unidades didácticas que podremos utilizar en un curso sobre los comunes. La siguiente pantalla nos lleva a otro de los retornos que para mí era central, que tiene que ver con el codiccionario de lo común, porque la batalla que tenemos también es discursiva, también está en el lenguaje. Entonces, desde las propias entrevistas fui extrayendo definiciones, porque el saber no le pertenece solo a la academia, definiciones de conceptos que estamos escuchando o que están empezando a utilizarse en medios de comunicación o dentro de circuitos colectivos, pero que a veces no sabemos qué significan. Estos conceptos están a su vez dialogando con bibliografía, con personas del mundo de la academia que están trabajando estos conceptos. Por ejemplo, el que tenemos en pantalla es de Salvador López Arnal, el mismo concepto creo que estaba siendo trabajado por uno de los colectivos, entonces vemos las dos definiciones y vemos cómo son compatibles y cómo de alguna manera dialogan. Y claro, todo esto está abierto a la participación, así que si alguna de las personas que está viendo esto tiene ganas de participar de cualquiera de estos retornos, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de la página web. Por último, el último de los retornos, la última de las pantallas, tiene que ver con este libro. Son dos libros lo que va a salir de este proyecto de investigación. El primero, que es el que ven en pantalla, es un libro bilingüe, se ha editado en los dos idiomas, En ruta con el común y en With the Commons, y lo edita el colectivo Librería Social La Vorágine, que mencioné antes, que han sido mis grandes aliadas, porque cuando uno genera sus propios materiales autogestionados se encuentra con el dilema de no tener una productora o una editorial. Yo no tengo una productora, es vídeo autogestionado, vídeo autoeditado, y no tenía una editorial detrás que quisiera sacar, bueno, que no había contado con ninguna editorial. Y este libro al mismo tiempo está en abierto, es un libro que se puede descargar desde la página web. Entonces, muy pocas editoriales se prestan a editar un libro con el que no van a obtener ningún tipo de rédito. Pero el colectivo La Vorágine considera que el lucro no siempre es económico, sino que hay otro que es mucho más importante a veces, que es el lucro social, y apoyó la edición, por eso podemos tener el libro en papel, y por eso una persona si quiere acceder a este material solo tiene que escribir a la Vorágine, pagar su propia edición y la Vorágine se compromete a enviarlo a casa. Otra de las batallas que tuve que iniciar fue la catalogación en circuitos bibliotecarios de todo este material, y hemos generado con la biblioteca un catálogo que por fin reconoce la posibilidad de catalogar materiales autogestionados, de este modo audiovisuales y materiales textuales autogestionados. Y de hecho los dos libros están ya en circuito universitario y se pueden encontrar en los distintos buscadores universitarios en distintos países, porque están en Europeana y están en el circuito norteamericano. Y creo que con esto voy a cerrar. La última de las pantallas, simplemente es agradecerle a Gonzalo la invitación y agradecer a todas las personas que nos ven, a las que no vemos, y es muy extraño hablar a gente a la que no ves, la participación y la invitación, y queríamos acabar con una cita de Belén, una gran aliada de Alces y una gran aliada de los dos, donde dice: nunca se cambia todo, solo una parte, nada se concluye, sino que cada final es el cabo suelto, es decir, el mientras tanto. Y bueno, todo esto forma parte de este mientras tanto, del que formamos parte un poco todas y todos los que estamos hoy aquí y los que nos escuchan. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Yo creo que aquí lo dejamos.